A continuación, vamos a terminar con la exposición del método del carbono 14 o radiocarbono, explicando el tema de la calibración de estos fechados. En la década de 1950, cuando el método fue descubierto, Lewis sostenía que la proporción de carbono 14 en la atmósfera era estable. A partir de la década de 1970, cuando se constató que las muestras más antiguas demostraban mayor divergencia con la cronología calendárica, se llegó a la conclusión de que esta proporción del carbono 14 presente en la atmósfera no era estable de ninguna manera. Como el método suministraba sistemáticamente fechas más recientes que las reales, se comenzaron a elaborar algunos métodos para corregir esta desviación, sobre todo mediante el uso de la dendrocronología, como ya lo explicamos anteriormente. ¿Por qué? Porque ofrece dataciones mucho más exactas y fiables. A lo largo de las últimas décadas se han ido creando curvas de calibración mucho más precisas. Se disponen actualmente de programas de calibración gratuitos. Uno es el Oxcal de la Universidad de Oxford, que es un programa que puede consultarse y ocuparse online desde cualquier parte del mundo. Y también el método HPD, método de rango de densidad de alta probabilidad, y que es un método matemático que lo que hace es calibrar la edad convencional del radiocarbono, perfeccionando estadísticamente la probabilidad de un rango de calibración, es decir, este rango de calibración ajustarlo. Esas probabilidades se representan gráficamente en un esquema como el que vemos a la derecha. Eso es una representación gráfica de una calibración proporcionada por un laboratorio de análisis radiocarbónico. Digamos, el laboratorio nos puede proporcionar la calibración o también el investigador responsable de la muestra puede realizarla a través de estos métodos que acabamos de mencionar. ¿Cómo se expresan los resultados de un fechado radiocarbónico? Están expresadas por dos números. El primero está separado del segundo por el signo más menos y la segunda cifra está seguida de una identificación. Generalmente es una sigla seguida de un número. La primera cifra es el año antes del presente. Le sigue el error probable asociado, es decir, la denominada desviación típica que ofrece el método. Y finalmente el número de análisis del laboratorio entre paréntesis. Esto sería como la identificación de la muestra por parte del laboratorio que efectuó el fechado. Esta fecha así expresada quiere decir que hay un 68% de probabilidades que el cálculo correcto de la fecha radiocarbónica se encuentre entre el año 3800 y el 3600 antes del presente. Cuanto mayor sea el número de la desviación típica, menos precisa va a ser la fecha. Antes de explicar los problemas del método, es importante señalar que a la hora de publicar los resultados de una investigación, y concretamente de los resultados de las dataciones por carbono 14, es importante que todos los datos de la fecha estén presentes y también aclarar si la fecha que señalamos ha sido corregida con la palabra calibrada o por la abreviatura CAL, C-A-L, punto. ¿Sí? Esto es muy importante para poder garantizar una correcta lectura de los datos que estamos presentando. Finalmente, entonces, seguimos mencionando cuáles son los problemas que presenta este método, y es que para épocas recientes, para el pasado reciente, es demasiado impreciso, concretamente para los últimos 400 años.
Más allá del margen de error del método, también se señala que hay probabilidades de que los cálculos erróneos respondan a una naturaleza incorrecta del muestreo o procedimientos de laboratorio inadecuados o erróneos. ¿Qué errores se suelen cometer en el campo que determinan que el resultado de la datación pueda ser errónea? Fundamentalmente la contaminación de la muestra, dada muchas veces porque la muestra no quedó cerrada de manera hermética, que el carbono, la sustancia orgánica, quedó en contacto con el papel identificatorio del material, que contenga también gran cantidad de tierra adherida, también el contacto con raíces modernas, ¿sí? Las raíces son materiales orgánicos que con un contacto prolongado con el carbón pueden contaminarlas y distorsionar la fecha del fechado. Otro error recurrente también es la inseguridad respecto del contexto de deposición de la muestra, es decir, si no estamos seguros que es un contexto primario, por ejemplo, en el que extraemos el carbón, si no estamos seguros de ese origen, podemos estar datando otra cosa. Y lo otro es datar madera reutilizada, ¿sí? Por esta condición de que la madera suele ser reutilizada y por lo tanto lo que vamos a estar datando no es el contexto que queremos datar, sino la muerte del árbol del cual provino la madera. Las ventajas en su aplicación se coinciden que este método es la mejor respuesta a la pregunta ¿cuándo en arqueología? Y es el método más importante de datación para los materiales orgánicos, así como el de la termoluminiscencia lo es para el caso de algunos materiales inorgánicos. Es aplicable en cualquier parte y clima del mundo, teniendo en cuenta ciertas especificaciones que ya mencionamos en torno a la recolección de la muestra y la calidad de los materiales. El límite cronológico que nos presenta es de 50.000 años atrás y con los nuevos métodos de datación por aceleración de masa son extensibles a 80.000 años de antigüedad. Este mismo procedimiento de AMS posibilita fechar muestras muy diminutas. Antes, con las metodologías anteriores, se necesitaba mucha mayor cantidad para poder fechar, que en el caso que cuando tenemos, digamos, en los sitios, no tenemos problemas para recolectar muestras de gran tamaño para enviar a datar, pero muchas veces hay contextos en que el carbón es muy, muy escaso y por lo tanto esta posibilidad de muestrar de fechar, muestras diminutas adquiere total relevancia. Con esto hemos cerrado el tema del método de carbono 14.